Hola estimados, ¿qué tal? Hoy vamos a tocar un hecho, un hecho totalmente cuestionado por muchos, principalmente por las personas que están viendo, están tratando de descubrir, escarbar la verdad, lo que haya pasado en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, netamente porque en ese gobierno ha trastocado, ha manipulado, ha falseado algunos temas históricos, por no decirles todos, pero realmente cómo ha pasado este falseamiento de la historia. Para mí es muy lamentable que nos han enseñado en las escuelas, en los colegios, inclusive en la universidad, porque yo he pasado por dos, tres universidades en mi país, en este país del Perú, y los mismos relatos nos han enseñado, ¿no? Los mismos la misma historia que nos han contado desde la primaria hasta superior es muy lamentable porque nuestra formación, nuestra concepción, nuestra ideología, nuestra forma de ver, el cosmovisión es trastocado cuando nosotros aprendemos las historias que nos cuentan de nuestro país. También forma nuestra forma de pensar, nuestro carácter, nuestra personalidad, afecta intrínsecamente nuestra forma de eh, desenvolvernos en la sociedad, tanto en la política, netamente en nuestro contexto. ¿Por qué la gente comienza a odiar a tal persona? ¿Por qué lo retiraron, por ejemplo, de la Plaza de Armas de Lima o Plaza Principal de Lima, Francisco Pizarro, su monumento? Eso tiene que ver con la historia, con la enseñanza de la historia. ¿Qué es lo que nos estaban dando en la escuela, en el colegio, en la universidad? Los mismos narrativos, o sea, la nueva narrativa que fabricaron a partir de décadas de 70, pero este entrañamiento estaba veniendo desde la Revolución Francesa. eh, entonces, después entró con mayor cuerpo, con mayor empuje, con mayor empeño, tomó cuerpo en 1800, cuando aparecieron Charles Darwin, con también Federico Engels, con Carlos Marx, entre ellos. Eh, la gente creía otra cosa de la historia, pero cuando estos personajes aparecieron, cambiaron, pensando que estaban contando la verdadera historia o la verdadera ciencia, supuestamente ciencia, no digo ciencia, yo digo, es una leyenda, es un cuento chino, en mi país es un cuento chino, son cosas que contamos, es peor que el mito, peor que un cuento, peor que la leyenda. Eh, por eso hoy vamos a desenmascarar brevemente, porque más adelante profundamente vamos a tratar con amplitud. Inclusive mucha gente dejó de creer en la Biblia cuando salieron estos textos, por ejemplo, los escritos de Charles Darwin, o el sobre el evolucionismo con Carlos Marx. Mucha gente dejó de creer en la Biblia. Pero lamentablemente con el tiempo se descubrió que todas esas cosas eran falsidades, falsidades, puras falsidades eran con el tiempo. La evolución, por ejemplo, el hombre no ha evolucionado, el universo tampoco no ha evolucionado, no existió tal millones de años que cuentan ellos, no existió, tampoco existió el transformación de cierta especie o cierta especie a través del tiempo a un hombre. No existió nunca. Fueron falsedades en la historia y muchos textos no. Pero hoy vamos a tocar netamente nuestro país. La historia también había sido falseada. ¿Qué es lo que pasó realmente? Aquí una cita les voy a dar una cita. Yo cito textualmente a Carlos Marx Engels en Manifiesto Comunista, citado por el escritor es Antonio Cruz, un español, me parece que es él, pero lo importante aquí es esta cita que dice, el primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia. El proletariado se saldrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el
capital para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, el proletariado organizado como clase dominante y para aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas. El mito de la redención proletaria, o que los pobres heredarán la tierra y serán libres, es un mito, peor que mito yo lo diría. Esa misma cosa aplica en nuestro país a través de la educación. Pero ¿quiénes han sido los autores intelectuales? Aquí está. Resulta que cuando llegó gobierno Alvarado, Juan Velasco Alvarado al gobierno, llamó a unos amigos para que asesoraran en tema de educación, convocó y lo nombraron. Encabezado está por Emilio Barrantes y Augusto Salazar Bondi. Ellos produjeron un libro azul, cuyo objetivo era armar netamente una filosofía de la educación que cambiara la mentalidad del hombre, o sea, es decir, que cambiara la concepción que nos enseñaba más antes la historia, o tanto la filosofía, educación cívica, historia del Perú, historia universal, biología, en todos los ámbitos, el hombre tenía que cambiar su forma de pensar, con fines ideológicos netamente que ellos trataban de recuperar el andino, los campesinos, el mundo proletariado. Con ese cuento nos lavaron el cerebro. Entonces, aquí dice, sus objetivos en tema educativo, la reforma educativa del gobierno de Juan Velasco Alvarado era levantar un manto ideológico y cultural acorde al régimen político de los gobiernos de las Fuerzas Armadas. El manto ideológico, en otras palabras, es el adoctrinamiento a un país entero desde la infancia hasta la educación superior. El adoctrinamiento, el intelectual, el autor intelectual, el filósofo principal, el principal filósofo para que aplicaran esta falacia, diría, esta falsidad, este falseamiento, esta manipulación histórica ha sido el filósofo Salazar Bondi, un filósofo positivista, claro, netamente positivista, porque ellos estaban con ese enamoramiento, con esa moda de la lucha de clases. Por eso dice, en uno de sus citas, él dice, aquí textualmente, les voy a leer textualmente. Después de haber han sido convocados, Salazar Bondi escriben un libro. Claro, el libro se llama el libro azul, pero el verdadero nombre del libro se llama La educación del nuevo hombre, o sea, la educación del hombre nuevo, la reforma educativa peruana, escrito por Augusto Salazar Bondi. Aquí dice, por ejemplo, en introducción, vamos a leer la parte introductoria, vamos a leerlo, que es lo que dice este libro. Es imperativo, o sea, es obligatorio adoptar este enfoque porque la crítica filosófica se alimenta de todas las conclusiones del trabajo y de las ciencias y abre la perspectiva de una comprensión en profundidad de los principios y de los fenómenos de la educación, permitiendo reinterpretarlos sin perder la vista la estructura de la realidad humana en su conjunto. Por eso hace posible, además, revolucionarlos de verdad. Más claro que en el agua. ¿Qué es lo que está planteando este hombre? Reinterpretarlos sin perder de vista la estructura de la realidad humana en su conjunto. Revolucionarlos de verdad. O sea, reinterpretarlos. O sea, más antes, ¿qué interpretación teníamos de la historia? Lo natural, lo que haya pasado, lo que ha pasado, netamente como era
la verdad. En los centros educativos se enseñaba otra realidad, porque el, el escritor, también, vamos a citar al escritor, hay otro escritor que escribió también muy brillante, él manifiesta lo siguiente: cualquiera que puede comprobar que no hubo ninguna reforma educativa de verdad hasta 1920 o 1972. Bueno, esto dice mmm, Sosa Villalta, ¿no? Sosa Villalta, o digamos um, el educador Kenneth Delgado llegó a afirmar en 1992 que cualquier puede comprobar que no hubo ninguna reforma educativa de verdad hasta 1979. O sea, más antes no se hayan atrevido tanto los políticos, ni en el gobierno de Onceño, ni en el gobierno de las Fuerzas Armadas de Sánchez Cerro, ni el gobierno de... El otro gobierno es claro, lo que mayor duración tuvo es Onceño o Alberto Fujimori en décadas de 90. Ni tanto ellos se hayan atrevido tanto. Por eso aquí menciona, y vaya que esta reforma cambió nuestra educación. Tan solo es cuestión de preguntarles a nuestros abuelos que asistieron al colegio antes del gobierno de Velasco para que nos confirmen que la enseñanza que les daban sobre el tema histórico era tan distinta al punto que puede llamársele otra historia. Por ejemplo, Rafael Aita es el que está hablando, la cita que estamos sacando, Rafael Aita, claro, un escritor, también un pensador muy brillante de estos últimos décadas, ¿no? Última década, hace 10 años que surgió recién él, ¿no? Por ejemplo, pregunten a sus abuelos si ahorita tienen todavía sus abuelos, ¿no? Muchos ya no están, posiblemente ya partieron, ¿no? Pero, por ejemplo, mi papá es promoción de 1967. Él todavía, pero según él me cuenta que a él también ya le habían lavado el cerebro con el materialismo, con ese tema de filosofía, del evolucionismo. Por eso él, inclusive su creencia ha sido trastocado. O sea, desde más antes, ya estaban enseñando este tema, pero ¿con quién se oficializa? Con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, lamentablemente. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes sepan. Y en otros países también, me imagino, se han implantado estas cosas porque, ¿por qué pensamos así la historia? En resumen, la nueva pedagogía orientada a la formación de un nuevo hombre dentro de las circunstancias históricas del proceso peruano. Eso es lo que plantea Augusto Salazar Bonde. Y se aplicó en Perú, se aplicó. Para ello, ¿qué cosas han practicado? Claro, han escrito libros, por ejemplo, aquí tengo un libro de historia, es escrito, es, eh, es Aduni, publicado por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería, parece que es. Entonces, después de eso, la historia ha sido manipulada. ¿Cómo? Aquí está la evidencia. Ya por azar vamos a ver cualquier, este, netamente de Perú, ¿no? Netamente de Perú. Ya, a ver, aquí está. Vamos a ir más antes. Aquí está. La filosofía, netamente la filosofía, Tawantinsuyan, quisieron recuperar o sea, netamente querían recuperar lo andino, pero para eso, ¿qué es lo que aplicaron? El materialismo dialéctico, lucha de contrarios, que todos los indios, incas, eran personas posiblemente santos, buenos, y todos los españoles eran los explotadores, los dominantes. Por eso aquí habla del dominio, o sea, lucha de contrarios es, si los españoles eran dominantes, los incas eran los dominados. Si los españoles eran explotadores, los incas eran los explotados.
Sí, ¿quiénes eran los prioritarios? Los incas, los campesinos, los andinos. ¿Quiénes eran los explotadores? Los españoles. Sí, un prototipo de los capitalistas. Entonces, todo eso, todo eso nos han implantado en la educación y lamentablemente hasta hoy día la gente sigue con esa historia, siguen hablando de esa historia que nos han impuesto a la fuerza, nos obligaron a hablar el español, nos obligaron a creer en la Iglesia Católica a la fuerza, aplicaron la Santa Inquisición, eliminaron, había esclavitud en nuestro país, y un montón de cosas, explotación, toda esa cosa hablan, lamentablemente, y los que hayan asistido, claro, yo también he asistido, pero en ese momento yo cuestionaba a los docentes, ¿no? Cuestionaba, pero no tenía esos materiales. Si hubiera tenido esos materiales, si me hubiera enterado de esto, en su delante yo hubiera roto todos esos libros, toda esa filosofía, todo eso, y en delante el profesor hubiera roto como una protesta, ¿no? Como ejemplo para mostrar también a mis compañeros esta, esta falsidad no deben enseñarlo. Esto sirve solamente para echar tacho de basura. Mejor es regresar a los cronistas, Juan Puma de Ayala, hay un montón de cronistas, tenemos, por ejemplo, Incaras de la Vega, el cronista Bernabé Cobo, el príncipe de los cronistas, por ejemplo, es muy interesante repasar sus pasajes. Y no solo eso, hay un montón de dibujos, pinturas que evidencian que la historia no ha sido así. Ya sea en Museo de Lima, en Cusco, en templos, la evidencia está ahí, la evidencia está ahí. Ya, por el tiempo, vamos simplemente hablamos por el azar nada más. Por ejemplo, aquí hablan parece que están hablando aquí del Tiahuanaco, ¿no? Otra notable manifestación artística fue la escultura. Las esculturas monolíticas de Tiahuanaco estaban hechas de piedra, donde destacan entre ellos la portada del sol o Intipico y los Intipunco, es quechua, ¿no? Intipunco, y los monumentos de Benet y del Fraile. En la portada del sol aparece representado el dios astrónomo, de cuyos ojos drenan lágrimas por efecto de la radiación solar, pues su mirada está orientada a la observación del espacio. Bueno, esta es un personaje más humano comparado con el mítico ser hombre animal de la Estela Raimonde de Chavín. Este último, verdadera síntesis antropomorfa de la triada felino, serpiente y águila. No obstante, el dios de la portada del sol también ostenta unos rayos que parten de su cabeza y se transforman en rostros felínicos, símbolo del poder. Ya, ya que estamos hablando de poder, ya, símbolo del poder. Por eso van a hablar bastante del dominio, o sea, existieron los dominados y los dominadores. Esa estructura de forma de analizar esa filosofía, esa metodología es muy venenosa. Y implantaron en el gobierno de Velasco Alvarado. Por eso vamos a hablar una pasaje aquí, un pasaje. Incluso puede hablarse de cultura animal y de animales cultos. O sea, también esto nos han enseñado, nosotros somos los animales evolucionados, ¿no? Eso es una falsedad eso, no somos animales evolucionados nosotros hombre, 100% hombre, los animales son aparte, tienen su especie, su forma también, ellos han sido criados independientemente que el hombre. Entonces, la falseación de la historia es muy venenosa. Por ejemplo, aquí hablan ya más adelante, otro pasaje vamos a hablar. Otro pasaje, aquí está, a ver. Reformas borbónicas, ya, del virreinato, ya. Instauración del virreinato, de 1542 hasta 1560, ya. Con las fechas no tanto tenemos problema, pero aquí es lo que es. El sistema en que se impuso contra los encomenderos después de los
de las gobernaciones constituye la reforma, o sea, la segunda forma de gobierno que estableció la corona española con las nuevas leyes de Indias dadas en 1542 por el rey Carlos I. Esta forma de narrar la historia es muy venenosa. El sistema que se impuso, el sistema que ¿se impuso el sistema o realmente era impuesto contra los encomenderos? Hay que pensar bien. Cuando ustedes van a encontrar la dominación, la explotación, la imposición de los españoles, la obligación, esos términos, ese libro de historia está envenenado ya está contaminado con esa ideología de lucha de clases, la dialéctica de Karl Marx. Para mí es un cuento chino, es un cuento chino. La verdadera historia ha sido escrito por los cronistas, principalmente los cronistas, sí, ellos escribieron la verdadera historia en nuestro país. Otro. En Lima, Toledo se encargó de la instauración del Tribunal de la Inquisición para perseguir toda idea contraria al catolicismo y en especial a su política virreinal. Con él se inició la extirpación de idolatrías y en el plano intelectual se encaminó a justificar el control político del virreinato. Con el apoyo de la Iglesia Católica se inicia la labor de los dominicos dirigiendo la Universidad de San Marcos o Estudios de Lima. O sea, aquí hablan, por ejemplo, este tema del Tribunal de la Inquisición. Nos han enseñado también que la Inquisición también murieron nuestros antepasados, los incas, o sea, los andinos, ellos también murieron en la Inquisición. Eso totalmente falsidad. La Inquisición era solamente para los españoles católicos o netamente para ellos, que, que se habían convertido en herejes, ¿no? O habían apostatado de su fe. No era netamente para nosotros, para los andinos o los indios, no era para los indígenas. Ahora, si siendo católico tú te rebelabas, y haciendo ya, ahora ese era otro trato, ¿no? Pero voluntariamente los indios aceptaron el catolicismo, la mayoría voluntariamente. Es otra historia, ¿no? Pero aquí nos narran el Tribunal de la Inquisición. Si usted va a Lima, al museo, pregunta quiénes han sido aquí ajusticiados o ejecutados, van a encontrar otros de otros países, ¿no? Españoles, franceses, las personas que estaban ya en otro país, no solamente eran españoles, ¿no? Han venido también de otras partes, eh, posiblemente hayan sido posiblemente los anglicanos o luteranos o ya, esa es otra historia, pero para nuestro país, para los incas, para los andinos, no era la Santa Inquisición. No estaba. Aquí dicen para justificar el control político del virreinato. O sea, extirpación de idolatría será para justificar el control político del virreinato. La forma de narrar la historia está contaminado. Para justificar el control político del virreinato. La extirpación de idolatrías, ¿qué tiene que ver para justificar el control político del virreinato? Esa era netamente, en ese tiempo era la ley, la iglesia católica. Claro, estaban de la mano trabajando a través de la política, pero en sí, eso era netamente eh, político, religioso en ese tiempo, pero no era netamente para justificar el control político. No hay que combinar aceite con el agua o una cosa que tiene que ver otra realidad. Por eso la gente que estudia este libro comienza a odiar a los virreinato, a los españoles, a la Iglesia Católica, a la religión, comienza a odiar. Y más allá de ese, con el apoyo de la Iglesia Católica se inicia la labor de los dominicos, dirigiendo la Universidad de San Marcos o Estudios de Lima. No solamente era con la Iglesia Católica, también era con el apoyo de los que habían nacido en este país. Claro, los incas nobles también aportaron. Uno de los incas nobles fundó una iglesia, un templo católico, un templo católico en Cusco.
mandó construir, porque él ya era católico, se convirtió, se bautizó y él mismo fundó, o sea, mandó a construir la Iglesia Católica. Entonces, la forma, la forma que nos narran la historia es muy venenoso para nuestro país. Entonces, eso quería alcanzarles. Hay más cosas para analizar. Otro libro de historia voy a sacar aquí. Este es mayormente preuniversitario, ¿no? Es un libro de historia preuniversitario. Historia del Perú también. Ya vamos a por el azar, vamos a ir por el azar. Ya, aquí hablan de impuesto, por ejemplo, impuesto. Los colonos españoles debían pagar una serie de impuestos que eran enviados a la corona y que representaban un fuerte ingreso para el sostenimiento del reino. Los principales impuestos fueron la alcabala, el almojarifazgo o impuesto aduanero, el quinto, el tributo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tema de impuestos en el virreinato era llegaba a un promedio de 10%. Es el único, de repente en el mundo, eran más justos en tema de impuestos. Porque en la República, hoy pagamos más el impuesto. Pagamos más. Pero en ese tiempo se pagaba menos. O sea, menor impuesto, había más trabajo, más empresa, más negocio. La gente, por ejemplo, había indios que criaban mulas para llevar cargas de hasta Potosí, hasta Argentina. A ellos no les cobraba mínimo el tributo, ¿no? Les cobraba mínimo, mínimo. El tributo, los impuestos eran generalmente eh, claro, generalmente para el sistema, ¿no? Que de esa manera se mantenía el sistema, porque eso es lo normal, desde los tiempos, eso ha sido, lo normal es pagar un tributo, ¿no? Desde la formación de los reyes, el sistema era así, pero esto no justifica para odiar a las personas que nos han impuesto. Ahora, cuando nos imponen demasiadamente, excesivamente, ahí las cosas cambian, ¿no? ¿Cuándo pasó eso? Con las reformas borbónicas en 1500, no, en 1700 tantos. Las reformas borbónicas impusieron mayores cobros. Entonces, con eso, por eso Tupac Amaru II, por eso se revela. No es netamente contra la España, sino contra esas reformas borbónicas. Él estaba fiel a la corona española, pero con las reformas borbónicas llegaron otros mandamientos para el tema de comercio, negocio. Entonces, él se rebela contra ello porque él era negociante, un próspero empresario. Comenzó a afectar a su empresa, a su negocio. Entonces tenía que rebelarse porque no había otra cosa, porque si a mí me cobran más impuestos, o 30%, 40%, y yo ya no gano nada, ya. Si soy empresario, a ustedes les cobra, si son empresarios, si son microempresarios, les cobra ya 30%, 40%. Eso es lo que pasó en el gobierno de Ollanta Humala. Ollanta Humala impuso mayor tributo a los que ganaban más, a los que ganaban menos impuesto, a los que ganaban más, mayor impuesto. Ese es el impuesto progresivo. Hay dos tipos de impuestos, ¿no? Impuesto progresivo, el impuesto proporcional. El impuesto proporcional es el impuesto más justo, porque ponen un solo porcentaje. Ya, todos van a pagar 10%. No importa, ricos, pobres, pero todos paguen 10%. Si yo gano mensualmente, de repente 50 soles, un campesino, siendo campesino, puedes ganar en ese tiempo, ¿no? Ahora, 500, claro, tu impuesto tienes que pagar, si será 10%, 5 soles, ¿no? Entonces, ese es el tema. Pero si ganabas 1 millón, tenías que pagar tus 100.000, ¿no? Pero para todos era igual, porque él ganaba más, pagaba su 10%. Pero el gobierno de Ollanta Humala impuso los que ganaban más, 15%, 20%. Entonces, ese es evadir, no, digo, a los impuestos genera problemas. Es un problema para los empresarios, para los inversores, porque el país netamente
eh, todos los inversiones se van, no se quedan, se van a otro lado, porque si me cobran mucho impuesto, me voy a otro lugar, no voy a quedarme en esta parte. Muchos empresarios o inversores, por eso nuestro país está así, pues, ¿no? Por eso muchos países están así, en subdesarrollo, porque no hay producción. Los que producían en ciertos países se fueron pues, a España, Estados Unidos, o no sé, donde hay menos trabas de impuestos, ¿no? Es un tema económico, para la próxima vamos a tratar el tema económico también. Y hasta aquí conmigo. Y un poquito hemos analizado, si me equivoco en algo, pues no somos perfectos, pero con eso estoy diciendo que el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en conclusión, es el principal autor intelectual del falseamiento de la historia o la manipulación de la historia con ese cuento de lucha de clases, que el oprimido, que el opresor, que los incas eran buenos, que los españoles eran malos, o que nos han explotado, nos han masacrado. Para mí, Francisco Pizarro ha sido un prototipo de libertador más bien, porque los incas eran explotadores, mayormente. Explotaban, porque eso cuenta ya el escritor, el historiador más famoso de nuestros tiempos, es Waldemar Espinosa Soriano, que tengo aquí, no lo tengo, para la próxima les voy a traer el libro, es un libro rojito, como esto. Él cuenta que las alianzas entre españoles, huancas, chancas, son los que han derrotado al imperio inca. Entonces ahí no hubo pues conquista, más bien hubo alianzas entre los andinos indígenas contra el imperialismo inca. Y esa es otra historia, después vamos a estar narrando. Tampoco vamos a querer también en contar leyenda negra entre el hispanismo, también hay un cierto brecha, porque si vamos a hablar contra el español, también hay que hablar contra los incas. Si vamos a hablar en lo bueno de incas, hay que hablar también lo bueno de los españoles. No vamos a hablar, si el otro hace bueno, el otro hace malo. Es lo que, la dialéctica de la lucha de contrarios, ¿no? Con esa fórmula nos han enseñado la historia. Con esa fórmula. Por ejemplo, el empresario es el explotador. Los obreros son los explotados. Los obreros son buenos. Los empresarios son los malos. Esa ideología nos han metido. Esa forma de pensar. A través de la historia. A través de, por ejemplo, cuando ve a alguien comienza, tu vecino o alguien comienza a prosperar, ya, seguramente estos son capitalistas, estos son narcotraficantes, son cierto tipo de personas. Es un malo este. ¿Y qué tiene que ver su prosperidad con tema? Es la realidad, ¿no? Es la realidad de nuestro país. Es la envidia, generalmente es la envidia que nos han metido, nos han envenenado con la envidia. Odiar, tener envidia a los prósperos empresarios, a los que prosperaban, los que tenían mayor poder económico. Para el próximo les traigo 8 o 10 mandamientos de donde dice ama a los pobres, pero también ama a los ricos, porque sin ellos no existiría o sea, el autor explica bonito, son 10 mandamientos, pero ese es otro tema. Gracias, estimados. Hasta la próxima.